los sucesos más recientes de nuestra civilización, de nuestra historia, tiene que recurrir para aludir sus propios relatos imágenes mentales. Y nuestro interés era preguntarle, y en fin, ofrecer también la oportunidad de este foro, preguntarle de dónde saca el historiador contemporáneo, el maestro de historia, esas imágenes que están urdidas en su texto. ¿Le sirven las imágenes que encuentra en los museos? ¿Le sirven los grabados, quizás las fotografías en su historia contemporánea, para ir tejiendo esa imagen de las situaciones de los personajes, de sus caracteres, de sus pasiones, de sus dificultades del momento histórico? Es la fantasía la que construye en ese historiador, su propia fantasía va creando ese personaje y al final tiene que cotejarlo él también con fuentes objetivas. Como en un historiador profesional, en un maestro de historia contemporánea como es Juan Pablo Fusi, se teje la objetividad y la fantasía, la fuente y el documento. Eso que está a la exposición de arriba tiene su correlato, tiene su espejo, me parece a mí, en esto, en la narración contemporánea de la historia, y por eso estoy seguro que lo que quiera decirnos el maestro Juan Pablo Fusi pues será para todos una oportunidad de enriquecimiento. Hay aquí, por lo que veo, alumnos de historia, y también les doy la bienvenida, y estoy seguro de que tienen delante un maestro del que van a aprender mucho, pero también los que participamos habitualmente en este museo y en las actividades, tenemos mucho interés en escucharle y nos gustaría que esta primera ocasión, esta primera invitación al museo sea el comienzo de una larga amistad. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Es el comienzo de una extraordinaria amistad. Me siento profundamente halagado, encantado de estar aquí, fascinado y abrumado por las atenciones que estoy recibiendo ayer, hoy, por la visita al museo, por su asistencia y por la invitación, de manera que muchísimas gracias. No creo que pueda contestar, porque en primer lugar no se me había planteado de una manera tan explícita como ha hecho el profesor Llano en este momento la introducción, que ya me gustaría poder responder a todas esas interrogantes. El título es Imagen de las guerras en los relatos historiográficos. Solo al final aparecerá un poco más en línea con lo que se preguntaba el profesor Llano, que podría alguien o cómo puedo yo haber configurado algunas interpretaciones de historia. Va a ser un poquito más aburrido porque voy a hablar de, digamos, los clásicos de historia militar. Pero dejen a propósito de campos de batalla, que era uno de los temas de la geografía del tiempo de la exposición de ayer. Pero déjenme que, como dice que es a propósito de la exposición, alguna pequeña alusión a la exposición de ayer. En primer lugar, lo crean o no, la coincidencia, yo no he utilizado campos de batalla, pero sí campos de combate. Decía ayer por la tarde, ya no sé de dónde estoy hablando, pero creo que fue ayer por la tarde que tenía otra conferencia, y utilizando a Ortega, que voy a volver a citarle varias veces, decía que yo iba, como él al final, parturiento de varios libros, y lo de ayer, de la libertad recuperada, podría ser uno. En algún momento he manejado la idea de campos de combate para dos temas de historia de España. Uno apareció ayer, el otro sería campos de combate en la línea de fuego, que es la literatura sobre la guerra civil, y el segundo, ETA como problema del que hablé ayer. Y le iba a dar el nombre genérico de campos de combate. Digo, parturiento de esos libros no quiere decir que vaya a hacerlos necesariamente, pero uno los va alimentando, y me llamó mucho la atención. Me parece la exposición de ayer, sobre todo en lo que hace a los campos de batalla, que os voy a decir en francés, una finesse d'esprit extraordinaria. El que hayan ido a Calatayud, a estos sitios, a Mansa, o lo que fuese, y hayan ustedes hecho las fotografías de hoy. Y eso obliga, creo que estaba implícito en todo lo que dijeron ustedes también ayer, a una especie de reflexión sobre el tiempo. Y reflexión sobre el tiempo es necesariamente una reflexión sobre la historia. Decía que iba a citar a Ortega. Para empezar, ustedes hacen paisaje, y este insolente Ortega, como digo, insolente con la edad con que lo dijo, con 21 años se le ocurrió decir nada menos que el paisaje nos enseña moral e historia. Cito literalmente.
Y bueno, en su exposición va también por ahí, tal vez sin saberlo, porque esa es la virtud del artista, que sorprende muchas veces la verdad simplemente por la calidad de su mirada. Pero recuerden los que sean de historia y que no olviden nunca el paisaje, porque el paisaje nos puede enseñar, afectándose un poquito la cabeza, en las dos cosas, moral e historia. A mí me ha interesado mucho otra expresión también que tiene que ver con eso, de Ortega, que yo la reconvierto fallidamente, y ahora ya lo digo de antemano, hacia la idea de paisaje. Él dice en un determinado momento, mucho después de eso, ya con 30 y tantos años, en el año 33, dice: todo pueblo lleva dentro de sí un paisaje prometido, y yerra por la superficie de la tierra hasta que lo encuentra. Bueno, yo como me dedico a nacionalismos y ese tipo de cosas, la idea de paisaje prometido me gustó mucho, y se me ocurrió con ese título, que no lo voy a hacer, es otro libro, ya parturiento, pero parto fallido, la idea de que coger un paisaje, el que sea, significativo o lo que fuese, a poder ser que tenga una gran apoyatura estética, bien pintura o fotográfica o lo que fuese, mucha apoyatura literaria, que haya escritores que se hayan ocupado e interesado, y luego que haya detrás una gran interpretación histórica. Les cito solo un ejemplo, el ideal, que podría ser en ese proyecto, que no sale porque no conozco yo suficientemente. No todo paisaje estupendo y cargado de significación literaria o estética o lo que fuese tiene al final una gran tesis histórica. Pero les cito uno, no español, para ver lo que quería decir: el oeste americano. Ustedes tienen ahí nombres que todos manejamos, de ciudades, de localidades, valles de la muerte, el Monumental Valley, toda clase de sucesos, una épica de frontera, de montones de nombres. Esos nombres que vemos en el cine, la mayoría, o acontecimientos, han existido, desde Billy el Niño, a Pat Garrett, a el OK Corral, etc. Todo eso ha existido. Tiene también, digamos, una pintura y cine, no digamos, ¿no?, una cobertura cinematográfica extraordinaria, y tiene una maravillosa tesis detrás, que es la tesis de 1892 del historiador norteamericano Turner, que dio mucho juego también incluso en España, la teoría de la frontera. Estados Unidos no ha nacido de las colonias, ha nacido de la frontera y de la expansión del oeste, que es una épica de justicia y libertad. No me digan que no es estupendo, entre el paisaje, la interpretación. Turner inauguró la Expo de Chicago de 1892, la conferencia inaugural fue la teoría de la frontera de Turner, que todavía se sigue hablando de ella, y decía que tuvo mucha importancia en España porque Sánchez Albornoz hizo de esa tesis su interpretación de Castilla. Castilla como una tierra de frontera de hombres libres, como si fuera el mismo oeste americano, y esa es la diferencia de Castilla con respecto a otros territorios españoles. Bueno, como también la tesis de Turner ha sido muy revisada en Estados Unidos, pero al final todo el mundo dice: bueno, pues muy bien, pero al final es la expansión al oeste con esa de hombres libres, etcétera, etcétera, esos justicieros que aparecen, una épica, he dicho épica de la justicia, y además ecológica, ¿no?, por el enorme, digamos, paisaje espectacular, ¿no?, que suele aparecer en ella. Bien, por tanto digo que paisajes prometidos en serie. Y volviendo a Ortega, y además dice todavía más, remata: el paisaje es nuestra circunstancia. Nuestra circunstancia, la idea de yo soy mi circunstancia y si no la salvo ella, no salvo yo, pues además dice en un determinado momento Ortega que el paisaje es la circunstancia y no salvo mi circunstancia, no me salvo yo. Y muchas más, porque sí que les recomiendo a todos ustedes que lean los artículos de paisaje que tiene Ortega, porque es una teorización extraordinaria. Por ejemplo, cuando va a Argentina y ve La Pampa, un artículo precioso, La Pampa promesas. Argentina y La Pampa no tiene pasado, es un pueblo joven, no podrá hacerlo, pero es una promesa. Europa no tiene esa promesa, porque no es un pueblo joven. Esos son generalidades, vaguedades, que ya sabemos que la historiografía documental, etc., pues rectificamos, hacemos otras cosas, pero son muy bonitas, son muy estimulantes, bueno, pues todo ese tipo de cosas, y además, todavía más madera de la exposición de ayer. Dos cosas, ¿no? Una es que en esos campos de batalla y en la historia, el hombre no tiene nada más que historia, y la vida, decía Heidegger, ahora me pongo muy pedante, solo se contempla en la historia. Si queremos saber qué es la vida, pues uno tiene que ver
todo lo que ha ido pasando. Eso es lo que somos, lo que hemos ido haciendo, lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado. A veces somos sujetos pacientes de esa historia, pero a veces actuamos en esa misma historia y somos tan responsables como cualquiera de lo que nos pasa. Y la frase muy conocida también de Faulkner, a propósito de lo que decían ustedes, fotografían, Calatañazor, etcétera, etcétera, que es que el pasado no muere nunca, ni siquiera es el pasado, dice Faulkner. Nos es tan actual, pero sí es verdad que para saber y apreciar e incluso fotografiar Calatañazor, tiene uno que saber qué es Calatañazor y qué ha pasado. Por lo tanto, la historia vuelve a ser absolutamente necesaria para cualquier tipo de aproximación. Pero en fin, les felicito de verdad por la exposición. Aparte de eso, la belleza de la fotografía pues es extraordinaria y el conjunto me parece admirable y sumamente oportuno, en fin, y necesario en este momento. Pero volvemos a las andadas, a cosas más corrientes, que son el tema que me habían pedido de imagen de las guerras en los relatos historiográficos, que sí me plantearía mucho inicialmente qué es un relato historiográfico. ¿Es un libro de historia, o es un documental, o es una fotografía, o es un cuadro de historia? El relato podría ser muchas cosas. La palabra historiográfica fuerza a que tengamos que hablar de historiografía, y de ello voy a hablar un poco, cuando ya les he dicho que sobre todo al final sí estiraré un poquito, o les pondré un ejemplo de cómo he llegado a pensar determinado tipo de cosas. Dos consideraciones primeras sobre la historia, la imagen de las guerras en los relatos historiográficos. Es imposible que pueda contestar a esa pregunta. Les digo, las dos guerras mundiales, 70.000 títulos, guerras napoleónicas, unos 20.000, guerra civil norteamericana, 20.000, guerra civil española, unos 20.000 títulos, me suman 130.000 títulos. Yo no sé cuántos he leído, pero les aseguro que 130.000 libros no he leído. Y por tanto es muy difícil en la aproximación digamos, a la totalidad y hacerse una visión de conjunto de la guerra, que todas las guerras, la guerra en general, alguna guerra en particular, es posible generalizar sobre las guerras o no, y por lo tanto, primero declarar la propia impotencia ante la abrumadora realidad que es la historia y la producción historiográfica. Segundo, para compensar lo anterior, guerra e historia estamos en bastante buena compañía y somos casi inseparables desde el principio. El primer libro verdaderamente de historia que existe, no historia como género literario, es, sino ya historia que podemos reconocer cualquier historiador, o reconocemos todos los historiadores como el origen de nuestra profesión, lo conocen, es la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que es muy distinto ya de Heródoto, lo que fuese, que es todavía género literario, con mucha época, con mucha leyenda y mito y dioses, etc. Y no, Tucídides está diciendo un libro de historia donde además, a propósito de la guerra, libro escrito por el siglo V a.C., dice una tesis que es absolutamente válida hasta ahora. Primero dice que va a estudiar la mayor guerra conocida en la historia, y dice que la causa de la guerra es el temor de Esparta y de otros estados atenienses al excesivo poder ateniense. Bueno, pues esa siempre es una tesis absolutamente válida no digo para todas las guerras, que es más complicado de lo que puede parecer, pero sí para muchos, y es casi un tratado de geopolítica de cualquier momento. Restablecer el equilibrio de la región, de esa región amplia, en ese momento el mundo conocido para ellos, y por tanto estaría hablando de restablecer el equilibrio mundial amenazado por el excesivo poder de una de las potencias que existe y la necesidad, por tanto, de reequilibrar la situación. Parece que está hablando de las guerras napoleónicas o de cualquier otro conflicto en el cual la amenaza excesiva del poder de alguien que tiene esa voluntad de poder que incluso de Tucídides en algún momento lo atribuye a que es casi inevitable para el poder hegemónico el tratar de estabilizar el mundo. Pero claro, hay a su vez muchos otros conflictos que responden pues, otras potencias más pequeñas. Por tanto, estaríamos desde el primer momento en la mejor compañía. Si añaden que la primera obra literaria que conocemos es la Ilíada, del siglo VIII, antes incluso de lo anterior, y que es el último año de la Guerra de Troya, pues guerra, literatura, historia, han nacido casi juntos. Conocen, y no voy a insistir porque tampoco lo conozco tan bien, pero el mundo clásico, desde
Xenofonte, César, Polibio, etc., la historia tiene una enorme importancia en el pensamiento grecorromano, lo tiene en el pensamiento judío. La Biblia es un libro de historia lineal, absolutamente, y la historia del pueblo judío. Nosotros, nosotros los cristianos, también tenemos una idea lineal de la historia, antes y después de Cristo, que además lo hemos extendido al resto de la humanidad, y ya nadie piensa en términos cíclicos, sino que ahí tenemos una fecha de la cual se mide todo lo que ha ocurrido hasta entonces, y desde entonces también en adelante. Y esa compañía, voy a extenderme, llega hasta muy recientemente, por lo que les quiero decir, otra obra de literatura, y además de la Ilíada, que es absolutamente, si hay aquí alumnos de historia, tomen nota de lo que les voy a decir, que no es mío, sino de don Ramón Carande, que decía que no se puede ser historiador sin haber leído Guerra y Paz de Tolstói. Por tanto, sin Tucídides, Ortega decía que fecha y lugar de nacimiento explicaban 2/3 de cualquier biografía. Pues yo les diría que Tucídides y Guerra y Paz de Tolstói pueden garantizar la mitad del aprendizaje de cualquier historiador. Guerra y Paz es una novela excepcional, donde el tema es las guerras napoleónicas y la invasión de Rusia por Napoleón, donde hay además muchísimo documento y parrafadas largas de los actores de la guerra, sobre lo que estaba ocurriendo, y luego la genialidad de Tolstói, ¿no?, que sorprende, más de 1000 personajes o vidas, todos absolutamente creíbles, que se ven, a los que les sobreviene la guerra, por utilizar una expresión reciente, ¿no? La guerra invade su propia vida, y les da un sentido completamente distinto en adelante, las destroza, no las destroza, les crea en situaciones extremas, y todo esto lo mantiene con una calidad enorme. En el libro, si lo han leído, luego hay un apéndice final en la que Tolstói reflexiona sobre la historia, ¿no? Y viene a decir que, bueno, todo esto de la libertad en la historia no existe, que aquí hay un destino manifiesto y la mano de la historia que nos lleva a comportarnos de alguna manera. No puede haber mayor contradicción entre el apéndice y el resto de la novela. La novela es todo lo contrario. Tolstói ha sorprendido la infinidad de dimensión de la condición humana, y la cantidad de circunstancias distintas que se nos presentan en nuestra vida, y lo distintos que somos los 1000 personajes de esa novela y los 70.000 millones de personas que hemos vivido desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y luego, como la cabeza a veces la tenía un poco extraviada y tenía una ambición excesiva, después de haber sorprendido el secreto del ornitorrinco, que es la enorme variedad de la condición humana, la dificultad de la vida en sí misma y el hombre en situación extrema, se inventa que hay un destino, o lo que fuese, como si fuéramos un hormiguero, que cumplimos sin saberlo alguna función. No lo crean, no se dejen engañar, somos absolutamente libres, y ese es nuestro problema, que estamos condenados a vivir cada instante, y además podemos dejar de hacerlo. Pueden ustedes marcharse de esta conferencia, puedo yo no darla, ustedes pueden no haber fotografiado eso, y en eso consiste la vida, algo nuevo a cada instante. Bueno, imposibilidad, pero buena compañía. La historiografía y la guerra han ido, como digo, de la mano. Saltando mucho en el tiempo, esto de historia militar y de las guerras se fija como disciplina de alguna manera en torno a 2 acontecimientos. El segundo lo saben, y el primero, tal vez menos, dio lugar, quiero decir con eso, a mucho trabajo ya en el mismo momento de producirse los acontecimientos, y muy bien hechos, aun cuando yo el primero lo voy a citar por obligación, pero no he entrado nunca en él. El segundo sí. Los 2 temas fundacionales de la historiografía como militar, y por tanto del relato historiográfico en el sentido más académico de la expresión, del cual seguimos viviendo, son Federico el Grande en Prusia, siglo XVIII, y por tanto la conversión de Prusia en una gran potencia militar, con este hombre al frente, que cambia además por la composición de los ejércitos, la estrategia oblicua, por entendernos. A Federico el Grande y sus ejércitos se le debe el ataque por el flanco en lugar de ir frontalmente.
Bueno, pero no insisto mucho en ello porque ya digo que los nombres que suelen aparecer ahí, Tempelhof, Barney, etc., yo no los he leído y por tanto no puedo opinar más que decir, en confirmar que mis colegas de historia militar reconocen que en torno a Federico el Grande surge uno de los dos patas de la historiografía militar. La segunda nos es mucho más cercana, y estaba implícito en lo que he dicho de guerra y paz, es las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas producen ya, inmediatamente después de producirse y al hilo de producirse, una producción verdaderamente inundatoria, y además que fija la disciplina militar. La primera, dos autores, el primero también no lo colocan, pero muevan la cabeza diciendo que sí, que cómo no, que están muy familiarizados con él. Y el segundo lo conocen de sobra. Primero es, y tiene que ver con la guerra de independencia nuestra española, que los ingleses, como saben, llaman guerra peninsular. Es William Napier. Napier escribe, que escribe 6 volúmenes sobre la guerra peninsular. Napier es un militar británico. Yo no le vi, porque son las guerras napoleónicas, pero todos los comentarios y biografías que hay sobre él parece que era de un atractivo masculino verdaderamente insultante para todos los demás que pertenecemos a ese género. Varias heridas gravísimas. No sé si estuvo en Pamplona, porque él hizo la guerra de independencia, vino con Wellington, fue herido gravísimamente en Portugal y desde luego cruzó el Bidasoa y estuvo en la batalla del Bidasoa después de Irún, en el sur de Francia, contra las tropas de Soult, y como uno de los epicentros que estaba todavía en Pamplona es posible. Dejémoslo que en el Bidasoa, que parte es un río navarro, que sí estuvo por ahí. Bueno, escribe estos 6 libros y muchos otros más de otro tipo de guerra. Vive hasta tarde, hasta avanzado el siglo, mediados o 1860 o por ahí, y es el verdadero creador de la historiografía militar británica, que es la mejor que sigue existiendo en este momento. Francia no ha tenido una buena tradición de historia militar, no quiere decir que no hay historiadores militares franceses buenos, pero ellos mismos reconocen, no es un tema que les haya atraído especialmente, mientras que a los británicos sí. Hoy, actualmente sí hay 4 nombres, que además los conocen y están en las librerías, sobre todo el segundo que les voy a decir. Podría uno decir quiénes son los grandes historiadores de historia militar. Tendríamos que poner Michael Howard, que vive todavía, Tony Beevor, que tiene hasta un libro sobre la guerra civil y que tiene muchísimos versos sobre la Segunda Guerra Mundial, también vivo. Jeremy Black, que se ha dedicado sobre todo al 17, etc. Y John Keegan, que murió en 2012, que también hay varios libros traducidos de él y que tiene pues el rostro de la guerra, historia de la guerra, 6 ejércitos en Normandía, libros relativamente recientes. Howard ha tenido el puesto, para que vean las diferencias de unas historiografías a otras, que repito, nació en el 22, pero vive. Yo estuve por ahí 2 o 3 años en un homenaje a Raymond Carr, porque él era también de Oxford, y además nos tocó juntos en la cena. Me quedé sorprendido y halagadísimo de estar al lado de él. Él fue el mayor cargo que se puede tener en la Universidad de Oxford, que es Regius Professor, profesor regio, la cátedra creada por Enrique VIII o quien sea en su día de historia, que siempre lo ha ocupado, pues, la que se considera por algún tiempo el historiador más prestigioso y distinguido. Pues lo fue Howard, especialista en historia militar, del 80 al 89. Luego vino Eliot, dedicado a la historia de España. Ahora, si les interesa, es una mujer, que por primera vez Linda Roper, que está traducida al español, que acaba de publicar este mismo año una biografía muy grande de Lutero. Es una gran especialista en el mundo de Lutero. Es australiana, no es inglesa, pero igual. Raymond Carr, no sé si lo dije ayer, no ha sido Regius Professor, pero ha alcanzado las mejores posiciones en Oxford. No es doctor, nunca hizo el doctorado. Allí no son tan ordenaditos como nosotros, de ir haciendo currículum y oposición. No hay oposiciones. A Linda Roper le han ofrecido un contrato porque es muy bueno, y quería Oxford traer a una mujer australiana y además especialista en Lutero y compañía. ¿No? Por tanto, pero el libro se ha publicado con una diferencia de meses en inglés y en español. Por tanto, ayer preguntaban algunos si estábamos o no alertas a lo que ocurría afuera. Pues es que casi no es necesario, porque nuestros editores ahora están muy ávidos de novedades y de lo que fuese, y este libro ha salido con muy poca. Por lo tanto, está el que lea a Linda Roper y
Lutero está verdaderamente en la pomada, absolutamente, en este momento. Pero decía Howard, Beevor, Black, Egan. Howard, que he mencionado, pues tiene un libro estupendo, Estrategia Mediterránea en la Segunda Guerra Mundial, y están traducidos La guerra en la historia de Europa, Causas de la guerra y la Primera Guerra Mundial. Esta última en bolsillo, en Alianza Editorial, por tanto es facilísimo el acceso. El segundo, pero era Napier, creador de ello. Añado dos nombres de los 30 que son muy importantes en historia militar, y a uno de ellos voy a volver enseguida. Los dos son militares. Fuller, que tal vez les haya aparecido a alguien en historia, J.F.C. Fuller, Bonnie Fuller, y su discípulo, que es un militar también muy conocido, Liddell Hart. Estos dos son magníficos, dos escritores. Fuller salió rana, porque lo crean o no en un inglés, acabó militando en la Unión Militar de Fascistas, en la Unión Británica de Fascistas, que es rarísimo, porque no llega ni al 3% de votos, pero se creó un pequeño partido fascista, probablemente a partir del 32 o 33, que encabezó una personalidad muy conocida en Inglaterra, que es Oswald Mosley. Aristócrata, distinguidísimo, etc. Pero para que no saquen conclusiones, como siempre en historia precipitada, Mosley había sido ministro de Trabajo en el gobierno laborista del año 30 y se marchó de ese partido porque era incapaz de dar respuesta a la crisis del 29. Y por tanto, el hombre más radical del gobierno del Partido Laborista es el que va a dar ese paso a crear un movimiento que le entiende populista y cercano al mundo del trabajo y a las necesidades de gobierno fuerte en una sociedad en crisis, y crea la Unión Británica de fascista. La familia Mosley es una familia muy distinguida, evidentemente, siguen existiendo. Un hijo de ellos es el novelista Walter Mosley, tiene varios. ¿Han visto alguno de ustedes la película Accidente? De Nosser, una película memorable de los años 60, probablemente sí, es estupenda. Pues el guión es de Walter Mosley, que es el hijo de Oswald Mosley, y esa película, para los que no sepan, les cuento alguna cosa de la película, es la pugna de poder y de todo intelectual entre dos profesores de Oxford. Y la película comienza, es un accidente, porque comienza una chica bellísima, que es una princesa, se estrella en un árbol, y eso da lugar a quién es esta mujer, y aparecen pues, dos profesores que han pugnado en torno al afecto y atracción de esta mujer, y uno de ellos hace carrera gracias al apoyo que la familia de esta mujer le haga, y aparece. La película es verdaderamente dura, excelente en todos los sentidos, y íntimo amigo de Walter Mosley es Raymond Carr, y Raymond Carr se supone que sea uno de los dos personajes de la película. Y Carr siempre decía, sobre todo al final de su vida, hablando de historia, dice, mira, en historia todo es accidente. Y yo siempre sospeché que se me estaba dando una indirecta a quién de los dos era él, y bueno, y que efectivamente el azar, el accidente, tiene algo que ver, y que él siempre le molestó mucho en vida que le preguntaran quién de los dos personajes eres tú, ¿no? Y dijo, pues, pero al final repetía mucho, todo es un accidente, no hay nada más que un accidente. También me decía en una ocasión, me dice, no te hagas nunca amigo de un novelista, porque te saca inmediatamente en los papeles, porque Mosley le había sacado. Bueno, todo esto Fuller nos había salido rana, porque es un magnífico escritor, y el otro, Liddell Hart, que tiene varios libros traducidos, todos sobre la guerra mundial, sobre estrategia, sobre la sombra de Napoleón, unos 30 libros, y un bellísimo y espléndido libro sobre Lawrence de Arabia y su visión de la guerra, etc. Napier, todo esto venía en Napier, no he perdido el libro. Y el segundo nombre de las guerras napoleónicas que sí conocen de sobra y que ha dado lugar a muchísimo trabajo en historia militar es Clausewitz, el militar alemán que reflexiona de por qué nos ha barrido Napoleón a toda Europa. Alemania, que todavía no está unificada, faltan 60 años desde que le aparece hasta la unificación de Alemania, pero unos jóvenes militares prusianos o lo que están obsesionados porque que Alemania ha sido barrida y dada también por Napoleón, por la debilidad del ejército y por la falta de Estado, de Estado unificado. Clausewitz escribe un libro que es uno de los grandes clásicos sobre la guerra, se titula así, Sobre la guerra, de 1832. Howard tiene una biografía de Clausewitz también.
donde hay una de las frases que más han repetido y conocen ustedes, además que van a estar de acuerdo con ella, y ya les advierto que, ojo, en que hay mucha rectificación sobre esa frase, pero vamos, es inútil. Vuestros colegas de la Facultad de Ciencias de la Información a las rectificaciones que se nos han hecho son absolutamente inmunes y las repiten una y otra vez. Porque la frase es: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ahí tiene esa frase estupenda, evidentemente ya quisiéramos todo, que se nos identificara el día de mañana. Este dijo que dentro de 200 años todavía están discutiendo si la guerra es así o no. Y clausewitzianos han venido siendo, hasta los 70, hasta los Howard, Keegan, Vivor y compañía, prácticamente la totalidad de los practicantes de historia militar, incluidos Fuller o incluidos Liederhard, a los que acabo de citar. Pero la gran renovación viene en los 70 y que además es un asalto explícito a la tesis de Clausewitz, porque entienden, mejor dicho, me parece que es Howard el que dice: la frase es un gran error, pero es válida totalmente para los siglos XIX y XX, cuando hay estados organizados. Entonces sí que la guerra puede ser, no en el momento a lo mejor que estamos viviendo ahora, pero desde luego en gran parte del siglo XIX y XX, con estados organizados, sí es verdad que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero antes del siglo XIX, cuando los estados no son todavía los estados modernos, o en sociedades no europeas, en Asia o en África, o las guerras de religión, o muchas guerras civiles, y ponen el ejemplo de Latinoamérica. En Latinoamérica hay muchas guerras civiles, casi no hay guerras entre estados, y los ejércitos casi no intervienen muchas veces en esas guerras civiles. Las guerras civiles del XIX y gran parte del XX son guerras de civiles, no de militares. El ejército está ahí y a veces no interviene en la guerra civil, que es entre liberales y conservadores, o lo que fuese. Las guerras clánicas, las guerras de religión, la guerra santa, la guerra de la yihad, las guerras de subsistencia, dice las guerras de liberación nacional, las guerras nacionalistas tampoco necesariamente son la continuación de la política de un Estado sobre otros. Y decía, la situación actual, terrorismo, insurgencia, contrainsurgencia, ya no es nada tan claro, está mucho más borroso. Hay 4 puntos que sí han matizado mucho, digo, de esta historiografía reciente, que asocio con esos 4 nombres, pero hay muchísima más gente, que ha matizado mucho la tesis de la continuación de la política, que son los siguientes 4 puntos. La enorme complejidad de este fenómeno de la guerra. Segundo, la multiplicidad de factores que pueden confluir en que alguien vaya a la guerra, que son enormes, muy distintos factores y muchos distintos conceptos de explicación. La cultura, la religión, las pasiones irracionales, las ideas, las emociones, el miedo, como decía al principio, el expansionismo, etc. Bueno, hay muchos factores que... Tercero, que a mí me parece importantísimo, y hacia donde voy a ir, los numerosos hechos imprevisibles que llevan a la guerra. No es necesariamente. La Primera Guerra Mundial, eso lo digo desde ahora porque lo diré, nadie quiere la guerra. Esa es ninguno de los gobiernos quiere la guerra. Nadie tiene una política de guerra. Nadie tiene una política hasta que no entran los norteamericanos y definen los 14 puntos Wilson, y entran mucho después, y a regañadientes, porque no les interesaba nada esa guerra, los demás no tienen una política de guerra. Por lo tanto, no responde a eso. Y se da esta ironía que los mismos actores que desde el 12 o 13 habían parado guerras en los Balcanes no pueden contener esta guerra. Por tanto, hoy hablamos de caleidoscopio de guerras y de causas, porque verdaderamente el que se atreva a decirlo, bueno, pues ya hay, pero en fin, luego tendremos los demás a reducir la simplificación tremenda. Por tanto, digamos el 4º punto, que es casi lo mismo que acabo de decir ahora, es la importancia del azar, del error calculado, de la contingencia, de la imprevisibilidad y del accidente en la historia, en la guerra, como en general en la historia, como en general en tantísimas parte de nuestra vida. Por tanto, el primer deber del historiador, digo para los estudiantes de historia, es, y esto por favor que las médicas, es no generalizar. Esa es la primera obligación del historiador. Ya sé que es mucho más fácil decir generalidades, pero no es un buen ejercicio intelectual. No es un buen ejercicio intelectual, sino todo lo contrario.
He citado antes a Liddell-Hart y les digo algunas cosas con respecto a él, sobre todo una frase, con la que es la que guía y la que guió todo su quehacer como militar y su visión de historiador militar. Si deseas la paz, entiende la guerra, si es lo que va parafraseando, ¿no? Si quieres quieres la guerra o no quieres la guerra, prepara la paz, prepara la guerra, o alguna cosa, ¿no? Para ver, bueno, que es también una frase. Pero si deseas la paz, entiende la guerra. Él fue un gran estratega. La idea desde el punto de vista militar de Liddell-Hart, que no se cumplió así la Segunda Guerra Mundial, pero es una gran reflexión todo sobre la Primera Guerra Mundial, que marcó en la conciencia de ingleses, franceses y de todo el mundo esa guerra estática en las grandes trincheras, esa carnicería terrible, y frente a eso, por tanto, Liddell-Hart es conocido por su defensa, su análisis de la guerra móvil, de la dispersión de fuerzas, de la sorpresa, las unidades de combate móviles autónomas, nunca la guerra frontal, la no concentración masiva sobre el enemigo. Todo esto es casi frente a Clausewitz, y eso suena muy convincente, por eso les digo que no crean todo lo de esto. Total, nunca la concentración masiva frontal sobre el enemigo, no a las líneas estáticas, la guerra siempre limitada, no ir nunca a una guerra total, la guerra limitada de determinados objetivos para ir a la negociación de paz y tener cierta ventaja en la negociación. Por ahí irían sus libros de guerra y también el libro que les decía antes sobre Lawrence de Arabia. Y voy a ir, para ir terminando, aproximándome a las dos guerras mundiales, donde sobre todo en la segunda, que me interesan porque ahora verán, en la segunda en la que sí hay un poquito más de diversificación de lo que, para qué me sirven a mí muy distintos tipos de fuentes y de aproximaciones a la guerra. Pero primero, como preámbulo, estamos hablando de la guerra y no se me oculta por un momento, y por tanto póngase el alma en paz, que hoy la guerra es difícilmente conmemorable, será estudiable, pero difícilmente conmemorable. Ha habido, por ejemplo, y sigue habiendo en distintos casos, en la propia Inglaterra, protestas en el momento que se ha querido o retirada de estatuas y monumentos o alguna protesta pública, cuando se ha querido poner, por ejemplo, a gente de la Primera Guerra Mundial. Están tan abiertas las heridas desde la Primera Guerra Mundial, porque le han querido poner al general Haig, que dirigió la ofensiva del Somme, una estatua. Bueno, si entran, ustedes casi todos habrán viajado a cualquier librería británica, una parte del Museo del Imperio Británico, que es el segundo museo probablemente de arte de Inglaterra, y está dedicado a las dos guerras mundiales, se llama Museo Imperial, pero son en realidad y se aprende, por cierto, en 2 horas allí de las dos guerras, más que en 5 años en cualquier universidad con lecciones de estas convencionales y tradicionales. Bueno, pero si van a cualquier librería, la cantidad de libros que hay, ya que he mencionado, por ejemplo, sobre el Somme, o sobre Passchendaele, o sobre cualquiera de las batallas de la Primera Guerra Mundial, sigue siendo inundatoria la presencia de esa guerra en la conciencia británica y también la segunda. Pero la segunda tienen buena conciencia, la primera, en cambio, es la que les conciben como una carnicería innecesaria. Una carnicería innecesaria. He dicho antes que nadie quería la guerra, menos que nadie el ministro de Asuntos Exteriores británico en 1914, que era Lord Grey, el mismo del té. Y era un pacifista y un hombre que no quería la guerra y que encima mucho menos en Europa, que se nos ha perdido a nosotros en Europa, donde no habían estado desde la guerra de Crimea, en 1850 y tanto los ingleses, y se ven obligados por un papelito, porque Alemania viola la neutralidad de Bélgica y ellos tienen un acuerdo con Bélgica desde 1831 de que garantizarán la independencia y la neutralidad de Bélgica. Cuando Alemania, por atacar por el flanco, entra por Bélgica en lugar de por las Ardenas o contra Francia, viola la neutralidad de Bélgica y Gran Bretaña, con gran dolor de su ministro de Asuntos Exteriores, pues se ve obligado a por lo menos responder y enviar una fuerza de 150.000 hombres inicialmente para contener a los alemanes en Bélgica. Les decía que la guerra es hoy difícilmente conmemorable y que produce protestas. Y el gran problema, se lo digo, pero en fin, no es ya si hay guerras justas o no, ninguna. Para la sensibilidad del hombre contemporáneo
es guerra justa, el problema es otro. Si hay paz, ¿qué es una paz justa? Ese sí que es un dilema verdaderamente moral. Piensen en País Vasco o en cualquier otro sitio, y eso sí que nos plantea que toda paz es justa, o no lo es, cómo determinamos qué se hace o qué no se hace. Bien, decía como preámbulo a lo que va a ser el final de la intervención, que son los numerosísimos libros sobre las dos guerras mundiales donde hay mucho juego, y uno de ellos tiene que ver más o menos con lo que preguntaba o proponía el profesor Llano al empezar. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial, pues como saben ustedes, es el comienzo de la Guerra Fría, por lo menos sí la política de contención del comunismo le llamó, muy bien dicho, la catástrofe originaria del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, por todo lo que se sigue de él. Bueno, pues fíjense, hablando de la complejidad de la guerra, si eso es así, y es así, que es la catástrofe originaria del siglo XX, aparecen no sé cuántos países, desaparecen cuatro imperios, se crean muchísimos países nuevos en la posguerra, muchos en Europa, los mandatos en Oriente Medio, crea la Revolución Soviética, no habría habido, se pongan como se pongan Lenin y Trotsky, revolución en Rusia, si no hay la Primera Guerra Mundial, 2 millones de muertos en 2 años, un desabastecimiento total y un malestar generalizado tremendo. Rusia no está en una situación revolucionaria en 1914, va caminando hacia una especie de monarquía liberal constitucional, de ir a algún sitio, con reforma agraria y con un montón de cosas más, y con una buena cultura, ya que estamos Kandinsky, que tienen ustedes ahí, pues de Rusia, también Chagall y también una música fantástica, y eso, están metidos en algunos de ellos en las vanguardias europeas, etcétera, etcétera. Y por tanto no es esa Rusia del siglo XIX y de siglos anteriores. No está en situación revolucionaria. Quien crea la situación revolucionaria es la Guerra Mundial. El año que viene conmemoraremos, entre comillas, el fascismo, que se crea en Italia en marzo del 19. Digamos por lo menos que la Guerra Mundial crea el clima en el que es posible que florezca y prospere el fascismo. Y probablemente pues que es un movimiento ante todo de jóvenes y de excombatientes. Pónganse también en paz y no digan bobadas sobre los orígenes del fascismo italiano. Digo, en su día, cuando tengan que explicar. Pero los excombatientes, que es gente muy joven, que no se readapta a la vida civil, son el núcleo fundamental. Y la idea de una paz injusta, de una victoria mutilada para Italia. Que eso es lo que ha sido para ellos la Guerra Mundial, eso es el caldo de cultivo en el que el fascismo Mussolini va a poder capitalizar un movimiento popular de marchas y luchas callejeras de 2 o 3 años hasta que llegan al poder. Por tanto, catástrofe originaria del siglo XX de forma muy clara y muy evidente. Y sin embargo, por eso nos puede interesar tanto la guerra, porque aquí los factores, como he dicho antes, libros sobre la Primera Guerra Mundial el año pasado aparecieron muchísimos en estos últimos años. Los mejores a mi gusto, el de Sonámbulos, que está traducido así, de Christopher Clark, el de Margaret Macmillan, también del Colegio St. Andrews, donde yo estuve mucho tiempo y estaba allí siempre, de La Paz a la Guerra, más Hastings, más narrativo, 1914, el año de la catástrofe, y también se han reeditado o han publicado libros, Mark Ferro, el propio Howard, David Stevenson, 1914-18, libros estupendos, libros densos, libros muy bien trabajados y estupendos. En todos ellos, en todos los libros habría que repetir lo mismo, cómo errores, azar e imprevisión llevan a la catástrofe. No hay planificación ni proyecto de guerra ninguno. Para empezar, el atentado, vuelvo a repetir, azar, errores de cálculo, riesgos calculados, decisiones individuales erróneas, juego de lo contingente e inesperado, que les sorprende a los mismos actores. Primero, es un atentado absolutamente caprichoso y azaroso, el de 28 de junio del 14. No sé si saben que no hay un atentado, sino 2. Uno a primera hora de la mañana que falla y sigue todo igual, como si no hubiera pasado nada, y van al ayuntamiento y levantan la bandera y brindan y no sé qué, y vuelven. La policía ha detenido a 2 de los 4 terroristas que habían actuado. Y se confunde, el primero que ve en la comitiva, es literal lo que le estoy diciendo, tuerce y se para porque dice, no sé dónde estoy,
60 coches que van muy lentamente, y en el momento de pararse, paran enfrente de una cafetería donde están los dos terroristas que habían escapado de la mañana, que en lugar de irse a Serbia desde Bosnia-Herzegovina se habían quedado inteligentemente tomando café o lo que sea, disimulando como si fueran público. Uno de ellos, más joven que todos ustedes, con 18 años, sale, se levanta a la cafetería y a 30-40 metros dispara y mata al príncipe heredero y al otro, que fue detenido, arrestado, etc. No le condenó a la muerte por lo joven que era, porque no le podían condenar. Bueno, fíjense usted, si esto es caprichoso, azaroso, lo que sea, aparte que le habían advertido al príncipe heredero que no apareciese por ahí, que temían alguna cuestión, pues nada. Este segundo lugar, bueno, este juego absurdo de alianzas, en la que nadie dice nada después del atentado, nadie. Durante Viena se reabre todos los cafés a la noche y está todo otra vez, y los valses estarían ahí bailando, lo que fuese, porque no parece que ha pasado absolutamente nada. Y así durante 15 o 20 días, hasta que Alemania dice a Austria-Hungría, tienen que exigir usted la responsabilidad a Serbia, porque Serbia es el que está detrás de ese atentado, y esto es intolerable. Bueno, y entonces los rusos empiezan a decir, si Austria-Hungría dice algo a Serbia, nosotros apoyaremos a Serbia, porque siempre han apoyado, incluido en nuestros días, ¿no? Los rusos a los serbios. Y entonces los alemanes consultan a Francia, ¿qué hacen ustedes si vamos a una guerra con Rusia por el atentado de Sarajevo en esta circunstancia? Y Francia dice que tiene un acuerdo en 1894 con los rusos y que mantendrían el acuerdo con los rusos. Y entonces los alemanes dicen, bueno, pinzados en dos frentes, por los rusos y por los franceses, ponemos en marcha los planes de Estado Mayor que tenían previsto para una guerra en dos frentes del año 5. Y entonces van a atacar, pero no por las Ardenas, como decía antes, sino entonces por Bélgica, que es más fácil. Y no hay nada. Y entonces los ingleses, cuando ven que entran por ahí, bueno, esto verdaderamente es un festival de casualidades, de errores, nadie cree que el otro va en serio, que se va a movilizar, etc. Ataque por Bélgica, el papelito de 1831 de los ingleses, pensaban una guerra rápida, que esto para Navidades todos a casa, ¿no? Y una guerra móvil, bueno, guerra de trincheras, por lo menos en el frente occidental, el horror de 4 años a lo largo de 1000 kilómetros, separados los ejércitos por menos de 100 metros casi. Saben que ahí se empezó a utilizar gas químico, bombas de tal, y que la proximidad era tal que también salían lesionados los propios que habían lanzado las armas químicas, y por lo tanto renuncian a las armas químicas por la proximidad del enemigo. Me parece que en el Imperial Museum está un libro enorme con esa pared, que se titula un cuadro de Sargent que se titula Gaseados, que lo han visto 50 veces aquí, es donde debería haber tal vez proyectado algo, que se ve a montones de soldados que están con los vendas en los ojos, porque les han puesto algo para evitar la ceguera o la irritación que produce el gas químico, y que van todos con uno apoyándose en el hombro del siguiente. Y bueno, el interés que tiene es a Sargent, tal vez le conozcan ustedes porque pintó unos 800 cuadros de la aristocracia europea, preciosos por cierto, de una gran calidad, pero que acaba, la ironía es que el gran pintor de la Belle Époque acaba también pintando la guerra y el horror de la guerra. Bueno, escenarios laterales, etcétera, marginales, que parece que no tenían ninguna importancia, acaban convirtiéndose en esa guerra en algo esencial para la humanidad. Por ejemplo, Oriente Medio. 8.000 o 9.000 jinetes nada más, mandados por los árabes, colores de Arabia, que desafían al Imperio Otomano, y acaba convirtiéndose no en una guerra, sino con el tiempo en uno de los sitios digamos más conflictivos de toda la historia de la humanidad desde 1948 en adelante. Por cierto, también otra advertencia muy clara, los ingleses, a pesar de la declaración Balfour de que se podrá crear un hogar judío en Palestina, que es un brindis al sol, porque en ese momento no están dominando nada en Oriente Medio, a quienes apoyaron de verdad a los árabes. Y hay dos personas a las que se debe el Oriente Medio tal como lo conocemos, uno es Lawrence y otro es una mujer, que también se ha traducido sus libros recientemente y alguna biografía, que es Gertrude Bell, B-L-L. Esta es una mujer verdaderamente extraordinaria. Jordania es casi una creación suya. Verán fotos de ella subida en camellos, en caballos, con todos los jeques, con Churchill, con Lawrence, y ella es la que se empeña, tiene un reconocimiento máximo en Jordania, como una de las creadores del
ahora que hay algún jordano por aquí, el más artificial casi de todos los estados del Oriente Medio es Jordania, donde saben que la población en un 80% es palestina, y el segundo más artificial sería Irak. Siria, Líbano, tiene un poquito más de sentido, y Palestina, bueno, es discutible todo, pero no que existiera una Palestina, un Israel bíblico y luego algo que se llama también Palestina a lo largo del tiempo, aun cuando nunca como independiente y todo dentro del Imperio Otomano durante muchísimos siglos. O Galípoli, tan importante para los australianos y Nueva Zelanda, 200 y pico mil soldados australianos y neozelandeses muertos en medio de ninguna parte en Turquía, luchando por el Imperio Británico. ¿Oyeron a Erdogan el otro día, cuando entraron los turcos en África, ayer o anteayer? Pues dijo, esto es como Galípoli. Porque para ellos, para los turcos, el Imperio Otomano, que va de derrota en derrota, hasta la derrota final en la Primera Guerra Mundial, ganaron en Galípoli, con 250.000 muertos. Es que las cifras de la Primera Guerra Mundial son escalofriantes en todos los sentidos, también los de la Segunda, por supuesto. Bueno, por tanto, la Primera Guerra Mundial, digo que lo más interesante de esa Primera Guerra Mundial, bueno, la magnitud en las consecuencias, decía, revolución rusa, clima para el fascismo en Italia, desaparición de 4 imperios, creación de numerosos países nuevos, Yugoslavia, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania. Nadie había previsto nada de todo esto. Cambios territoriales en los Balcanes, en Siria, Líbano, Jordania, Irak. Verdaderamente deja muy cortita una frase como que esto es la continuación de la política por otros medios. Esto es verdaderamente una grande confusión por todos los sitios y algo totalmente imprevisible, donde vuelvo a recordar lo que dice Margaret de Macmillan, la enorme importancia y el papel histórico de las decisiones individuales en todo esto. Y termino con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, donde haré esa pequeña demostración de lo que a mí me puede interesar, distintas incitaciones de distinto tipo en torno como historiador. Pero digamos que en principio también la Segunda Guerra Mundial, hay memorias muy distintas de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar. Para algunos, por ejemplo para Gran Bretaña, e incluso para los Estados Unidos hasta el 50 y tantos, en lo que luego citaré el libro que hizo cambiar las cosas en Estados Unidos, ha sido la mejor guerra nunca, la mejor guerra en la historia, the best war ever, porque se sentía una guerra justa, la última guerra justa, frente a una amenaza tan evidente como es el mal, la encarnación del mal, que es la Alemania nazi, mucho más así, cuando se van liberando los campos de exterminio, que es la visión del infierno. Dante se quedó cortísimo ante los campos de concentración en la Divina Comedia, ¿no? La visión del infierno, y por tanto eso hace la guerra absolutamente legítima cualquier intervención. La memoria de la guerra sigue siendo absolutamente excepcional en Rusia, incluso la de Stalin, es la gran guerra de la patria, así le llaman, parafraseando la guerra de la invasión napoleónica de 1812-13, que también se le llamó así, la gran guerra de la patria, pero la llaman así, con mayúscula las tres, siguen llamando así en Rusia. Polonia, una nación victimizada, en Yugoslavia la resistencia era el hecho fundacional para la segunda Yugoslavia, para la Yugoslavia comunista, y luego ha habido dos sentimientos, uno de culpabilidad en Alemania, 3 o 4 cosas y 2 nombres. Y les digo las cosas. Primero una frase de Günter Grass que dice: Auschwitz dejará una huella indeleble en la historia de la humanidad. Parece que no se puede decir más, esperemos que sea así, y que eso da impresión. 3 fotografías, pero voy a añadir 2 más sobre guerra, que no tienen que ver con la guerra mundial, pero sí sobre el siglo XX, en lo que yo montaría muchas cosas. Las 2 fotografías de la guerra, que las conocen sobradamente y no es necesario proyectar. A lo mejor no conocen los autores, no les voy a tomar la lección, pero tienen autor. Las fotos no son casi nunca anónimas, siempre hay alguien que, como ocurre en todo, no hay ningún hecho social que no pase por algún tipo de decisión individual en algún momento, tal vez sobre la invención de la agricultura. Pero no crean que la gente el 14 de julio de 1789 espontáneamente se les ocurrió decir: bueno, no tengo nada que hacer, me voy a la Bastilla a ver qué pasa.
hay una convocatoria, hay unos manifiestos que convocan, que además es el mismo en París que en Briançon, que en Besançon, que en toda Francia. Algo de organización habría ahí detrás de los jacobinos o de quien fuese, o de algún club político, o de lo que fuese. Bueno, por tanto, las fotografías. Les decía, las fotografías que a mí me parecen estupendas, además de la frase de Grass, levantando la bandera en Iwo Jima, que el autor es fotógrafo judío Rosenthal, y la bandera soviética en las ruinas del Reichstag de Yevgeny Khandai, que es un fotógrafo ucraniano. Les decía que hay otras dos fotografías del siglo XX que me parecen estupendas. Una casi la tienen aquí, en la muerte de un miliciano de capa, ya sé que tienen una relación de capa, pero no está esa, porque tiene fotos estupendas. Y las dos fotos del Che Guevara, que han sido dos iconos del siglo XX, la de Albert Korda, que aparece Che guapísimo, con la, digamos, la melena al viento, la deada, etc. Y la otra, la de Freddy Alborta, el Che muerto, que parece Manteña. Es decir, absolutamente el Cristo de Manteña muerto, el vado, etc. Bueno, que son verdaderamente fotos retocadas o no, pero son fotos magníficas, todas ellas de guerra, no sutilmente indirectas como campos de batalla de ustedes. Este es documentalismo puro y duro y directo, pero igualmente extraordinario y muy bueno. Y los dos nombres, señor Roosevelt. Pero termino con 4 o 5 libros también de la Segunda Guerra Mundial para un minuto, para que vean también con respecto a lo que les decía antes de guerra justa, guerra no justa, cómo han ido cambiando las cosas en distintos países. Un primer libro, conocidísimo, 61, Alan Taylor, historiador inglés, los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, gran escándalo internacional, porque dice que Hitler no fue el único responsable de la guerra. Y, ojo que no, lo que está criticando Taylor es a política de apaciguamiento hacia Hitler. La política de apaciguamiento hacia Hitler por parte de Gran Bretaña, de Francia, incluido en la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha provocado la luz verde prácticamente a Hitler y el pacto de no agresión, vísperas de la Guerra Mundial, en el 39 entre Stalin y Hitler. Eso sí que ese pacto es luz verde a Hitler para que ataque al mundo occidental y a todo el mundo. Segundo libro muy importante de un norteamericano, Gal Alperovich, Diplomacia Atómica, del año 65, en la que dice que las bombas atómicas, que no habían provocado hasta ese momento prácticamente ningún conflicto, lo crean o no, sino que se vio como una operación más de guerra, pues la tesis es de que no respondieron a razones militares, sino a la estrategia ya de contención de la Unión Soviética de cara al final de la guerra. Y que por eso es la causa de por qué han tirado los norteamericanos esa bomba. No es cierta esa tesis, que es muy buena, pero no es necesariamente cierta, viendo los documentos y nada de todo ese tipo de cosas. No sé si se han preguntado alguna vez, ya que tomó este tema tan sensible, ¿qué habrían hecho los norteamericanos, sobre todo después de la bandera de Iwo Jima, para acabar la guerra en Japón? ¿Alguien se atreve a decir qué es lo que tendrían que haber hecho si no lanzan esta bomba atómica o siguen una política de bombardeo? ¿Qué estaban contemplando? Otro Normandía. Y los japoneses estaban totalmente seguros, ni siquiera con las bombas atómicas. Cuando se rinden los japoneses, que es un golpe de Estado, en la parte del ejército que no quiere, dice, no tienen más bombas atómicas y esto a los otros tienen que entrar aquí. Y aquí se van a enterar. Y Iwo Jima tiene que muere hasta el apuntador, en una isla muy pequeña. El cálculo que se hace en los norteamericanos es que un desembarco de Normandía necesario en Japón, en lo que es la isla principal, son 800.000 muertos. Por tanto, digo que no conviene saberlo, y además, luego, es curioso porque esto está súper estudiado y no hay ninguna evidencia, por lo menos en la presidencia. El presidente Truman, por cierto, los militares, tanto Eisenhower como MacArthur, criticaron muchísimo el lanzamiento de la bomba atómica y ni se enteraron, el general en jefe, sino que fue el Departamento de Estado, puestos a responsabilizar a alguien de la guerra, ni siquiera el presidente Truman, sino la obsesión y el lobby y quienes deciden es el Departamento de Estado, también 7 o 8 personas, no son los Estados Unidos como gran poder, sino su Departamento de Estado. Bueno, pero el libro, que es un libro que se ha revisado, es un libro muy importante. En Francia, el libro de Robert Paxton, La Francia de Vichy,
La vieja guardia del nuevo orden y el libro de Henri Rousseau, El síndrome de Vichy. Lo resumo muy... Francia ha pasado de ser, después de estos libros de historia, digo porque ya ven que la historia, de los historiadores la contamos muy bien, por tanto, ojo a eso. Ha pasado de dejar de ser un país de resistentes a un país de colaboracionistas. Y en ello han tenido que ver estos dos libros y la película Lucien Lacombe y otro tipo de investigación, etc. Ya saben que Francia, París, hasta Simone de Beauvoir, lo siento, que tiene hasta un programa de radio en la Francia bajo ocupación alemana. Y Sartre publica algunos de sus libros ahí, y también Camus, debo decir, en el año 43, y por tanto parece que no ha pasado nada, que todo el mundo está. Por tanto, Francia ha pasado de ser... Se habla del síndrome de Vichy, que hiciste tú, en Vichy por el colaboración. Italia, sobre todo el libro de Claudio Pavone, Ensayo histórico sobre la moralidad de la resistencia, 1991. Un hombre mayor que hizo la resistencia, que era del Partido Comunista. La tesis, en Italia hay un solapamiento de varias guerras durante del 43 al 45. Sí, guerra de la resistencia contra los alemanes. Por tanto, guerra de los aliados contra los alemanes y guerra civil dentro de Italia, en la que la resistencia ha ejecutado por lo menos sin juicio, sin nada, a unas 15.000 personas. Esto, dicho por uno de ellos, pues tiene un valor moral extraordinario, por eso lo titula. Se ha totalmente asumido en Italia, que además hay una guerra civil y en la cual hay mucha responsabilidad entre, digamos, Italia satélite que queda de Mussolini en el norte y la propia resistencia. Y esos ejecutados pues no son necesariamente fascistas, sino el médico rural, que entra en el grupo de la resistencia, el alcalde, el pobre cura, en fin. Pero ellos sí que lo han asumido tal cosa. Bueno, casi lo voy a dejar ahí. Habría controversias posteriores como de los verdugos voluntarios de Hitler el año 96 de Goldhagen, la controversia que suscitó sobre si todos los alemanes habían colaborado o no, pero bueno, eso tiene otra lectura y otro interés, es decir, cuál es la responsabilidad social en torno a unos horrores que se consienten, no se aplaude, no se acomoda uno a ellos. La querella de los historiadores alemanes, si yo no creo que ha habido, no comparto demasiado la tesis de la guerra civil europea, ¿no? De que el nacionalsocialismo es, o esa no la comparto para nada, una respuesta a la revolución soviética y que por lo tanto hay un mundo, una guerra civil moral entre lo que es el bolchevismo y lo que es el nacionalsocialismo. Creo, por lo menos, digo, que si la aceptan, no vayan a Polonia y les digan a ustedes lo que les ha pasado es que había una guerra civil, porque van a decir, venga, nosotros nos han atacado 1,5 millones de alemanes, nos han matado a 6 millones de personas en 10 días con una densidad de fuego verdaderamente horrorosa y nos han destruido. Así que de guerra civil, por favor, vale, usted va a servicio a vernos, no a nosotros. Bueno, ya ven que esto de la historia militar y de la guerra es complicado, no hay que generalizar, hay un caleidoscopio de guerras y a los historiadores pues, nos da un juego extraordinario, probablemente distinto del de ustedes, pero bienvenidos a ese exquisito gusto con que ustedes han ido fotografiando lugares llenos de sentido y además el tipo de fotografía que ustedes han hecho, yo les decía que a mí me produce, efectivamente, no sé si era, creo que sí, que decían algo así, una reflexión sobre el paso del tiempo, porque aquello que pudo ser el escenario de no sé qué, hoy es un campo anodino, le han dado a ustedes algunas de esas fotografías, pues un cierto tono melancólico, tiempo detenido, inquieto, y ahí, donde menos se espera, salta la liebre. En esos campos hoy en día abandonados, en triste resulta que han podido ser un hervidero de pasiones humanas y de decisiones históricas decisivas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Fusi. La verdad es que no se puede pedir más en un museo universitario. Hemos tenido un viaje, varios viajes por escenarios a los que nuestra imaginación nos ha llevado durante 2 siglos y en todos nuestros límites. Y por otra parte son imágenes documentadas, imágenes razonadas, como todo lo que ha salido aquí, y también con bibliografía. Espero que los alumnos hayan apuntado libros porque hay mucha materia.
Creo que puede haber un tiempo para el debate, quizá 5 o 10 minutos, y alguien de la sala quiere hacer preguntas. Queda abierto el turno. La primera. Muchísimas gracias y sobre la cosa que le pusiste. Yo me llamo Carmen y estudio periodismo con historia. Estoy igual. Y quería hacerle una pregunta, que es si después de todo lo que he dicho piensa que son las guerras la causa fundamental de que la historia avance, por las grandes consecuencias que estas tienen. O sea, es decir, si diría que son necesarias para que se produzcan cambios culturales, políticos, tal. No soy marxista y Marx dijo que la guerra era la partera de la historia. Y no necesariamente. Es decir, la guerra ha podido transformar cosas, por ejemplo la geografía de los estados. Muchos de ellos han surgido por enfrentamientos o por consecuencias de guerras. La Primera Guerra Mundial es un caso clamoroso, ¿no?, de transformación de la geopolítica internacional. La independencia de Latinoamérica podríamos verlo también como otro ejemplo, y bueno, la situación actual en Oriente Medio, en otros sitios, también tiene mucho que ver, no necesariamente como derivado de guerra, pero digamos confundido y mezclado con la guerra entre potencias o no potencias de una manera determinada. Pero no, en la historia también habría, vuelvo a la expresión, un enorme caleidoscopio de causas, es decir, que incitaciones morales y religiosas han cambiado la historia, el poder de las ideas ha cambiado la historia, la tecnología ha cambiado la historia, la ingeniería, no sé qué, también han cambiado la historia. Me refiero al que se les ocurrió llevar el agua potable a domicilio, pues ha desaparecido las enfermedades y los contagios, y terminamos con los pozos negros y todo ese horror que existía en el Renacimiento, etcétera, y por lo tanto la higienización de las ciudades, la medicina ha cambiado la historia. Hay muchísimos, el poder de las ideas, bueno, pues también cambia bueno, en primer lugar, hasta uno podría decir que casi todo depende de ideas. La idea que nosotros podemos tener de una economía, la idea de Keynes decía que todo esto de la historia, que yo estoy completamente de acuerdo, se podría reducir las ambiciones del hombre a 3 cosas y nada más a que 3 cosas. Es decir, crecimiento económico, justicia social y libertad individual. Pues las 3 cosas son producto de una visión del mundo y de ideas, y se podrían hasta rastrear claramente quién lo ha hecho. Por tanto, no, yo creo que las guerras no. Es verdad que la guerra, como he dicho, nos acompaña desde Tucídides y desde la Ilíada, y que es una realidad que hoy vivimos como dolorosa, durante mucho tiempo se ha visto como algo heroico, durante mucho tiempo, o necesario a la nación, o lo que fuese. Es verdad que hay guerras que han condicionado la Primera Guerra Mundial, pero sería verdaderamente disparatado centrar solo en la guerra el cambio histórico, porque además hay otros memorables, extraordinarios, y que es nuestra sensibilidad y nuestra conciencia. Por ejemplo, de mujer, pues todo el movimiento de mujeres desde, pongamos, mediados del 19, pues no tiene nada que ver con las guerras, ¿no? Es decir, la reivindicación de los derechos, de la dignidad de la mujer, de su implicación en la sociedad, de su introducción en la vida pública, en fin, de todo lo que significan ustedes, o que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Comprendo que lentamente y siempre insatisfactoriamente, pero hacerse hacen cosas. Eso sería falso también, es decir, que no se han venido haciendo cosas. Por cierto, entre muchas mujeres hay de todo, como en botica entre mujeres. Hay también mujeres belicistas, y hay mujeres que exaltan la guerra y el heroísmo militar, hombres, lo poco que pueda haber de mujeres, pero en general, digamos, la movilización femenina en los siglos XIX y XX ha ido, evidentemente, en otra dirección. Pero digamos que casi todo responde. Uno podría siempre encontrar en la tesis de Isaiah Berlin el poder de las ideas, que todo responde a ideas morales, ideas de visión que uno tiene del mundo, de las cosas. Bueno, vivimos en momentos de particular perplejidad e incertidumbre, tanto moral como de cualquier otro tipo de cuestiones, con unas transformaciones trepidantes mismos que vivimos ahora, que no tienen que ver
con la guerra. La guerra a veces acelera algunas de las tecnologías, de la medicina o de lo que sea, pero malgré la guerra, no necesariamente por causa de la guerra. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Público? Bueno, pues han salido muchas cosas. ¿Quieres hacer una pregunta? Bueno, perdón, yo no soy estudiante, soy jubilado. Como yo, no se preocupe, yo tampoco soy estudiante. Aficionado a la historia. A propósito de la fotografía y la guerra, creo que olvidamos que en la Primera Guerra Mundial surgió la aviación, que cambia por completo el ángulo de visión de todo, nunca había existido, de táctica, y en segundo lugar hemos hablado mucho de la guerra, pero no hemos hablado de la paz, bastante. Toda guerra es consecuencia de una paz mal hecha. La paz de Versalles de después de la guerra de 14 ha marcado el siglo XX. Todo lo que ha venido después viene de sus desastres, Oriente Medio, todo. Es el triunfo de los nacionalismos sobre los imperialismos, para mí. ¿Por qué vino la Segunda Guerra Mundial? Porque la paz de la primera fue calamitosa. Y estas dos ideas acaban. Digo, que esto no es una... Vuelvo a repetir lo de ayer, siempre algunas preguntas tienen un punto de injusticia. Nadie desconoce lo de la aviación, tampoco ha hablado de tanque. Y el tanque también se inventó en la Primera Guerra Mundial. Digo que no ha hablado de ningún armamento, de ninguna de las guerras, y por lo tanto no ha mencionado la aviación. De todas maneras, puesto que se pregunta, la aviación no es el arma decisiva en la Primera Guerra Mundial. Aparece, pero así como la superioridad aérea sí lo es en la Segunda, no en la Primera. Y además, inicialmente, hasta una guerra, sabe usted, que surge la aviación, y si conoce bien el tema, al principio los aviones son aviones de reconocimiento, y en la Primera Guerra Mundial tiene mucho más papel, inicialmente durante 2 años, como reconocimiento por dónde van las tropas del otro. Entonces va el avión, los localiza, y vuelve a la base y dice que van a ir por Bélgica, que van por no sé dónde. Tan es así, que empieza así, que los primeros aviones de combate llevan armas de fuego o granadas, el que va atrás de la carlinga, y empiezan a disparar al otro. Y luego, si a alguien se le ocurre atar las armas al aparato, y ya luego por fin empiezan a fabricar y a construirlos dentro del aparato, pero tarda un poquito en eso. Y además, en la Primera Guerra Mundial, la aviación encima es caballerosa, y tiene normas, y no atacan y no destruyen aviones en determinadas circunstancias. Eso que han visto en bastantes películas del Barán Rojo y compañía es verdad, no se ataca por detrás. En la Segunda o en cualquier otra, pues es excuso decirle, ¿no? Es decir, que todo eso ha desaparecido, cualquier norma de guerra o de lo que fuese. No hemos hablado de la paz porque no se puede haber todo. De todas maneras, en la frase catástrofe originaria del siglo XX está implicado también la paz de Versalles. De todas maneras, una sola advertencia: no tengan tanta seguridad en las afirmaciones. Yo no la tengo. Me sorprende siempre mucho la gente que tenga tanta seguridad. Pasa demasiado agua por debajo de los puentes entre el 19 y el 39. Hay mucha posibilidad, hay bastantes años, por ejemplo, en los que se habla de 24 al 29 del espíritu de Locarno y de la paz y de la posibilidad de la paz. Y hay iniciativas extraordinarias en ese momento que hoy están muy revalorizadas, como es toda la labor que hace la Sociedad de Naciones en torno a refugiados, en torno a que han quedado aquí o por allá, etc. Crean por primera vez una diplomacia internacional. Digo porque la Sociedad de Naciones está desacreditadísima. Es la primera vez que va a haber algo que llamamos diplomacia internacional regularizada y con base en Ginebra, y hasta con un cuadro en la sala de sesiones principal del pintor catalán Serret. Y hay la primera vez en que hay un movimiento europeísta y la primera propuesta de unidad europea que se hace en la Sociedad de Naciones por Briand, el primer ministro de Asuntos Exteriores francés, y que discuten 40 o 50 cancillerías.
Luego vienen otras cosas que no son grano de anís, como la crisis del 29, el auge del nacionalsocialismo, que puede capitalizar, pero no hay una línea totalmente directa, 1919-1939, y está Japón, que no tiene nada que esto, y que es el primero que rompe el orden internacional, creando el estado de Manchukuo en 1931 contra toda la legislación internacional, o los italianos que atacan a Visinia en 1935, sin que tenga eso nada que ver con Versalles, y que por lo tanto, sino con su política colonial o tipo. Por lo tanto, hay que matizar mucho, como siempre, las cosas. En fin, es verdad que ver sobre la paz de Versalles pues se vuelve continuamente. Ahora, a ver quién deshace, dígale usted a los 20 países que se crean que eso ha sido un error, y que Polonia es un error, y que Letonia es un error, y que Estonia es un error, y que Yugoslavia lo fue, y que Checoslovaquia, todo eso que se reconstruye ahí, pues es nacionalismos. Dos cosas, es que es muy importante lo que dice usted, sobre todo el giro que le he dado al final. Versalles se ve como el triunfo de la pequeña nación frente a los grandes imperios. Y lo que vamos a ver del 19 al 39 es el fracaso de la pequeña nación. Ustedes recuerdan, ya que estamos en Navarra y por tanto vecinos del País Vasco, la frase literal que dice el secretario de Estado norteamericano sobre algo que está en la política española ahora. Son los norteamericanos los que, al entrar en la guerra, que no tiene objetivos decididos esa guerra, pone los 14 puntos Wilson para que la guerra tenga algún objetivo, y alguna reunión al final de la paz. Y, entre otros, está el derecho de autodeterminación de las nacionalidades. Por tanto, ellos patrocinan ese derecho de autodeterminación, que se están refiriendo concretamente a los checos, a los polacos, a los húngaros, no están a los yugoslavos, no están pensando en África o en Asia, sino en Centro Europa fundamentalmente. 2 o 3 años después, 23 o 24, el secretario de Estado norteamericano dice: ojo con el derecho de autodeterminación, que es un arma cargada de dinamita. Lo digo para que lo piensen y reflexionen de por qué lo dijo, cómo se aplica, quién es el sujeto de la autodeterminación, quién lo decide, con qué porcentaje de votos se aprueba el derecho de autodeterminación y quién lo decide, es reversible o no es reversible, quién paga a quién, etcétera, cuál es el precio de la autodeterminación, un arma cargada de dinamita. Muy bien, pues hay aquí un pozo sin fondo de sabiduría histórica. No queremos que se agote, no queremos que se vaya al profesor Fusi con la impresión de que lo queremos explorar en una sola sesión. Vendrá más, me gustaría que fuera así. Y yo quería finalmente agradecerle en nombre de los artistas, de Oleda y de Rosa, como también de la dirección artística del museo, como en nombre de toda la comunidad universitaria, profesores y estudiantes, su presencia con nosotros y de haber querido participar en esta inauguración, y que tengamos pronto otra vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias.